Un espacio histórico donde la religión y el tiempo confluyen en un lugar que ha visto nacer una ciudad. Vamos a descubrir la longeva iglesia de San Francisco, un lugar que vio nacer el catolicismo en Chile con más de 400 años de historia. La iglesia de San Francisco es un templo católico edificado en el año 1618. Es el inmueble más antiguo de la capital y del país, con fecha de edificación conocida, y a lo largo de su historia sufrió diversas modificaciones, aunque la iglesia aún conserva su estructura de piedra que forma la nave central. Esto siendo el único ejemplar y vestigio de la primera arquitectura de la ciudad desde su fundación en el siglo XVI. Siendo un referente histórico y patrimonial. Así que ahora vamos a conocer esta antigua iglesia. La historia de la iglesia de San Francisco data desde la fundación de la ciudad de Santiago por parte del conquistador español Pedro de Valdivia en el siglo XVI. Luego de la fundación de la ciudad, Valdivia solicitó al cabildo la cesión de un solar para la construcción de una ermita que albergaría la imagen de la Virgen del Socorro, la cual era transportada por las huestes españolas. Es por esto que el cabildo otorgó unos terrenos ubicados al borde del brazo sur del río Mapocho, conocido como La Cañada en aquella época. En sus inicios, la ermita fue administrada por la Orden de la Merced hasta que se movilizaron junto a las tropas españolas a conquistar la Araucanía. La Orden franciscana solicitó la cesión de la ermita junto con 13 solares adjuntos con el compromiso de construir un templo para resguardar la imagen de la Virgen. Las autoridades coloniales aceptaron la cesión y en 1575 comienza la construcción del templo con mano de obra indígena. El primer templo fue construido en adobe, pero este fue destruido en un terremoto en el año 1583. Luego de esto se volvería a levantar una nueva edificación y el 23 de septiembre de 1595 la imagen de la Virgen del Socorro es colocada en esta iglesia. La construcción de la iglesia finaliza en el año 1613, siendo compuesta por una planta de cruz latina, muros de piedra, una torre, techo artesonado y la sacristía, y ya para 1628 se construiría el convento aledaño, pero el 13 de mayo de 1647 se produciría un devastador terremoto que dejaría a toda la ciudad de Santiago en ruinas, incluida la iglesia de San Francisco. La iglesia volvería a ser levantada e incluso sería ampliada agregando nuevas edificaciones e instalaciones, incluyendo jardines interiores. A mediados del siglo XVIII, un nuevo terremoto vuelve a generar daños de consideración en la iglesia, lo cual llevaría a nuevos cambios en la forma y arquitectura de este templo. Y con el paso de los años se realizarían refacciones y remodelaciones para mejorar su infraestructura. La torre que hoy se aprecia en la iglesia fue diseñada por el arquitecto Fermín Vivaceta. Terminada en el año 1857, esta torre cuenta con un reloj de 4 esferas, teniendo rasgos de arquitectura decimonónica, la cual armoniza con los rasgos coloniales predominantes del templo. Durante la segunda mitad del siglo XIX se realizan aún más remodelaciones a la infraestructura del edificio, incluyendo el reemplazo del altar de estilo barroco que existía por el altar de mármol actual. La última construcción importante sería una capilla menor, la cual daría ya la forma definitiva y conocida de la actual iglesia. A inicios del siglo XX, la Orden franciscana comienza a sufrir severos problemas económicos que la obligan a ceder y vender gran parte de los terrenos del convento. La demolición de los claustros se concretó en el año 1913 para luego construir y formar el barrio París-Londres. En el año 1929 se crea y se construye la fachada que da hacia calle Londres.
iglesia fue declarada Monumento Nacional el 6 de julio de 1951 y en el año 1960 se funda el Comité de Pro-Restauración de San Francisco y en 1969 abre sus puertas el Museo de Arte Colonial de San Francisco. La fachada, la torre y el órgano del templo fueron restaurados entre los años 1972 y 1974. Tras el terremoto de Santiago del año 1985, que causó diversos daños estructurales, se inició un extenso trabajo de reconstrucción que continuaría en los años posteriores e incluiría la restauración de obras de arte y del árbol genealógico de la Orden Franciscana. Último dato, en septiembre del año 2018 el templo cumplió 400 años desde su inauguración y por este suceso el Papa Francisco le concede a la Orden Franciscana un jubileo durante todo el año 2018 y el año 2019. Así, quien hubiera visitado el templo en ese periodo podría pedirle indulgencia plenaria según el decreto canónico si así lo deseaba. Un lugar histórico de la ciudad de Santiago que no te debes perder. Si te ha gustado el video, recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas nada de lo que voy subiendo para ti. Así que nos vemos en la próxima.